Imagina tu vida como una hermosa sinfonía. Pero la música se siente desafinada. Tal vez se tocaron las notas equivocadas o se perdieron movimientos enteros. ¿Sientes que el arrepentimiento es una nota discordante que ahoga la armonía potencial? Amigos, todos tenemos partes de nuestra historia que parecen inacabadas. Hoy estoy aquí para recordarte que tu sinfonía no ha terminado. Y si Dios, el compositor supremo, pudiera tomar esas notas perdidas y convertirlas en una obra maestra. En este video, exploraremos cómo la fe puede transformar el arrepentimiento en propósito y ayudarte a escribir muchos más acordes hermosos en la canción de tu vida. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. El arrepentimiento y la culpa son dos emociones que pueden pesar mucho en nuestros corazones. A menudo surgen de momentos en nuestro pasado donde sentimos que hemos cometido errores o perdido oportunidades. Estos sentimientos pueden crear una sensación de pesadez emocional y espiritual que es difícil de sacudir. El arrepentimiento, en esencia, es una sensación de tristeza o decepción por algo que ha sucedido o se ha hecho, especialmente cuando creemos que podría haber sido diferente. La culpa, por otro lado, es un sentimiento de responsabilidad o remordimiento por alguna ofensa, error u omisión. Juntas, estas emociones pueden nublar nuestro presente y futuro, haciendo difícil avanzar. Tómate un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Puedes recordar ocasiones en las que te has sentido abrumado por el arrepentimiento o la culpa? Tal vez sea algo que dijiste o no dijiste, una oportunidad que no tomaste, o un fallo moral que sigue persiguiéndote. Estos sentimientos son profundamente personales y pueden ser una carga pesada de llevar. Lo importante es que al reconocerlos, estás dando el primer paso hacia la sanación. Es importante recordar que todos, en algún momento, experimentan estas emociones. No estás solo en este viaje. La Biblia habla directamente de estos sentimientos de arrepentimiento y culpa. El Salmo 32, versículos 1 al 5, dice: Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este pasaje nos recuerda que hay un camino hacia el perdón y el alivio del peso de nuestros pecados. Las causas comunes del arrepentimiento y la culpa a menudo incluyen oportunidades perdidas o fallos morales. Tal vez te arrepientas de no haber seguido una determinada carrera o camino educativo, o sientas culpa por una relación rota o un desliz moral. Estas son experiencias humanas naturales. Es fácil mirar hacia atrás y desear haber hecho las cosas de manera diferente, pero vivir en el pasado nos impide abrazar completamente el presente y el futuro. Lo importante es cómo respondemos a estos sentimientos. Reconocer y aceptar estas emociones es crucial. Al ser honestos con nosotros mismos y con Dios, abrimos la puerta a la sanación. La vulnerabilidad no es una debilidad sino una fortaleza. Cuando admitimos nuestros arrepentimientos y culpas, permitimos que Dios trabaje dentro de nosotros, sanando estas heridas y guiándonos hacia un mejor camino. ¿Alguna vez has sentido alivio después de admitir algo que te pesaba mucho en el corazón? Ese alivio es el comienzo del proceso de sanación de Dios. Es esencial entender que nuestros errores y arrepentimientos no nos definen. Son parte de nuestro viaje, pero no determinan nuestro valor ni nuestro futuro. El amor y la gracia de Dios son mucho más grandes que cualquier error que podamos cometer. Él ve nuestros corazones y conoce nuestras luchas, y siempre está dispuesto a perdonar y ayudarnos a comenzar de nuevo. Recuerda que Dios quiere que vivamos en la libertad de su gracia, no en las cadenas de nuestros errores pasados. Al mismo tiempo, reconocer los errores del pasado es un paso crucial en nuestro camino hacia la sanación y el crecimiento. Proverbios 28, versículo 13, nos dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón.
Esta sabiduría destaca la importancia de admitir nuestras faltas como primer paso para avanzar. Cuando admitimos nuestras equivocaciones, abrimos la puerta al cambio y al crecimiento. Aferrarse a secretos y ocultar nuestros errores solo puede llevar a más dolor y sufrimiento. Para entender mejor esto, veamos la historia de David y Betsabé. David, el rey de Israel, vio a Betsabé, la esposa de Urías, desde su azotea y quedó cautivado por su belleza. A pesar de saber que estaba casada, David la mandó llamar y cometió adulterio con ella. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir su pecado trayendo a Urías de vuelta del campo de batalla, con la esperanza de que él durmiera con su esposa y pensara que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías, siendo un soldado leal, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros seguían en batalla. Al ver que su plan había fallado, David arregló que Urías fuera colocado en las líneas del frente de la batalla, donde la lucha era más feroz, asegurando su muerte. Después de que Urías fue asesinado, David tomó a Betsabé como su esposa. Pero esto desagradó al Señor. El profeta Natán fue enviado para confrontar a David. Le contó a David una parábola sobre un hombre rico que tomó la única oveja de un hombre pobre para servirla a un invitado. David, enfurecido por la historia, declaró que el hombre rico merecía morir. Natán entonces reveló que David era ese hombre rico, condenándolo por sus acciones. La respuesta de David fue de genuino arrepentimiento. Admitió su pecado, diciendo: «He pecado contra el Señor». A pesar de la gravedad de sus acciones, la admisión de culpa de David y su sincero arrepentimiento llevaron al perdón de Dios. Sin embargo, todavía hubo consecuencias por sus acciones, ilustrando que, aunque el perdón se concede, nuestras acciones pueden tener graves repercusiones. En el cristianismo, el perdón y el arrepentimiento son conceptos fundamentales. Primera de Juan 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El perdón es un regalo generoso de Dios, y el arrepentimiento es nuestra respuesta sincera a nuestras faltas. No se trata solo de sentir pena, sino de comprometerse a vivir de manera diferente. Sabemos que asumir la responsabilidad personal es esencial, pero es importante hacerlo sin ser demasiado duros con nosotros mismos. Debemos reconocer nuestros errores y asumir la responsabilidad por ellos, pero la autocondena no lleva a la sanación. En cambio, puede atraparnos en un ciclo de culpa y vergüenza. Necesitamos equilibrar la responsabilidad con la autocompasión. Recuerda, todos somos humanos y todos cometemos errores. Es parte de nuestro viaje y crecimiento. La honestidad con uno mismo y con Dios es un camino hacia la sanación y la libertad. Cuando somos sinceros acerca de nuestros errores y pecados, podemos comenzar el proceso de sanación. Hay una sensación de alivio y libertad que viene con admitir nuestras faltas y buscar el perdón. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de paz que sigue a una confesión honesta? Es un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros, sin importar lo que hayamos hecho. En Efesios 1, versículo 7, está escrito: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Este versículo nos recuerda que el perdón de Dios no se basa en nuestros méritos, sino en su gracia infinita. No importa la profundidad de nuestros errores, su amor y perdón siempre están disponibles para nosotros. Un poderoso ejemplo de esta gracia se encuentra en la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Una mañana, Jesús estaba enseñando en los patios del templo cuando un grupo de líderes religiosos llevó a una mujer ante él. Afirmaron que había sido sorprendida en el acto de adulterio, un delito castigado con la lapidación según la ley de Moisés. Estaban utilizando esta situación para atrapar a Jesús, esperando encontrar una razón para acusarlo. Le preguntaron a Jesús qué debía hacerse con ella, esperando que aprobara su castigo o que contradijera la ley. En un giro sorprendente,
Jesús respondió escribiendo en el suelo con su dedo. Los líderes lo presionaron por una respuesta, y él finalmente se levantó y los desafió. Sugirió que cualquiera que estuviera sin pecado lanzara la primera piedra. Uno por uno, los acusadores se fueron, comenzando por los más ancianos. Jesús entonces se dirigió a la mujer, preguntándole dónde estaban sus acusadores y si alguno de ellos la había condenado. Cuando ella respondió que ninguno lo había hecho, Jesús le dijo que él tampoco la condenaba y le instruyó a irse y dejar su vida de pecado. Esta increíble historia ilustra el mensaje de gracia de Jesús. A pesar de la culpabilidad de la mujer, Él le extendió el perdón y la oportunidad de un nuevo comienzo. Jesús enfatizó la compasión sobre la condena, mostrando que todos fallamos y necesitamos gracia. Este mensaje es un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios siempre es mayor que nuestra culpa. Vivir en la libertad del perdón de Dios significa abrazar su gracia y dejar atrás nuestra culpa. Amigos, es fácil sentirse abrumado por nuestros errores pasados y sentirnos indignos de perdón. Pero recordemos que la gracia de Dios es un regalo. No podemos ganarla y no la merecemos, pero se nos da gratuitamente. Cuando aceptamos su perdón, somos liberados de las cadenas de la culpa y podemos avanzar con un espíritu renovado. Una vez más, quiero destacar el papel de la autocompasión. A menudo somos nuestros críticos más severos, exigiéndonos estándares imposibles de perfección. Esta mentalidad puede impedirnos experimentar plenamente la gracia de Dios. ¿Alguna vez te has encontrado repitiendo tus errores una y otra vez, sintiendo que debes ser perfecto para ser digno del amor de Dios? Este tipo de pensamiento no solo es agotador, sino también falso. Simplemente no tiene sentido. Dejar ir el perfeccionismo y abrazar la autocompasión nos permite experimentar la plenitud de la gracia de Dios. Necesitamos entender que está bien cometer errores y que no tenemos que ser perfectos para ser amados por Dios. En lugar de esforzarnos por la perfección, esforcémonos por ser honestos y humildes, reconociendo nuestra necesidad de la gracia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Esto nos lleva a un tema muy importante. Para avanzar y abrazar el futuro que Dios ha planeado para nosotros, es esencial dejar ir el pasado. Filipenses 3, versículos 13 al 14, nos recuerda: pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este fantástico pasaje enfatiza la importancia de soltar nuestros errores y arrepentimientos del pasado para que podamos perseguir el futuro con esperanza y determinación. La transformación de Pablo, anteriormente conocido como Saulo, es un gran ejemplo de dejar ir el pasado. Saulo era un ferviente perseguidor de cristianos, creyendo que estaba sirviendo a Dios al tratar de erradicar el movimiento cristiano temprano. En su camino a Damasco con la intención de arrestar a más seguidores de Jesús, Saulo fue repentinamente rodeado por una luz brillante del cielo. Cayó al suelo y escuchó una voz que le preguntaba por qué lo estaba persiguiendo. Saulo, cegado, fue llevado a Damasco, donde ayunó y oró durante 3 días. Durante este tiempo, el Señor habló a un discípulo llamado Ananías, instruyéndole a visitar a Saulo. A pesar de su miedo inicial y de conocer la reputación de Saulo, Ananías obedeció. Puso sus manos sobre Saulo e inmediatamente algo como escamas cayó de sus ojos y Saulo recobró la vista. Saulo fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y comenzó su nueva vida como Pablo, un apóstol de Jesucristo. La transformación radical de Pablo, de perseguidor a predicador, muestra el poder de la gracia de Dios y la necesidad de dejar atrás el pasado para cumplir con el propósito de Dios. Para avanzar, amigos, debemos tomar pasos prácticos para dejar atrás los errores y arrepentimientos del pasado. Un enfoque eficaz es reconocer y aprender de nuestros errores sin permitir que nos definan. Reflexiona sobre las lecciones aprendidas y cómo estas experiencias te han moldeado. Comprender esto puede ayudarte a ver tu pasado desde una nueva perspectiva.
Otro paso importante es perdonarte a ti mismo. Aferrarse a la autocondena solo obstaculiza tu progreso. Abraza el perdón que Dios ofrece y extiende esa misma gracia a ti mismo. También es útil crear una nueva narrativa para tu vida, una que se centre en las posibilidades y oportunidades que tienes por delante en lugar de los errores cometidos. Rodéate de personas que te apoyen, que fomenten tu crecimiento y te recuerden tu valor a los ojos de Dios. La sanación y la restauración son procesos continuos que requieren fe y paciencia. Confía en que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no puedas ver resultados inmediatos. Salmo 147, versículo 3, dice: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta promesa nos asegura que Dios siempre está trabajando para traer sanación a nuestros corazones y vidas. Así que abraza esta verdad y permítete volver a tener esperanza, porque los planes de Dios para ti son mucho mayores que cualquier error que hayas cometido. Consideremos ahora la promesa de redención y restauración de Dios, una de las garantías más poderosas que tenemos en nuestra fe. Joel 2, versículo 25, dice: yo les compensaré por los años en que todo lo devoró la langosta. Este versículo habla directamente de la idea de que Dios puede restaurar lo que se ha perdido o desperdiciado en nuestras vidas. Las langostas simbolizan las fuerzas destructivas que nos han quitado, pero Dios promete devolver y hasta multiplicar las bendiciones que se perdieron. Esta garantía nos recuerda que, sin importar cuántos años sintamos que se han desperdiciado, Dios tiene el poder de redimir y transformar esos años en algo hermoso. La historia de José es un gran ejemplo de la capacidad de Dios para redimir y restaurar años desperdiciados. José, uno de los 12 hijos de Jacob, era el favorito de su padre, lo que provocó celos entre sus hermanos. Lo vendieron como esclavo y José fue llevado a Egipto. A pesar de la traición y las dificultades, José permaneció fiel a Dios. Sirvió en la casa de Potifar, donde fue falsamente acusado de un crimen que no cometió y, posteriormente, encarcelado. Incluso en la prisión, la integridad y fidelidad de José eran evidentes, y ganó la confianza del guardián de la cárcel. El favor de Dios permaneció con José, y finalmente interpretó los sueños del faraón, el gobernante de Egipto. José predijo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José como segundo al mando en Egipto. El liderazgo de José durante los años de hambruna no solo salvó a Egipto sino también a su propia familia. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimento, José los perdonó, reconociendo que Dios había usado sus pruebas para lograr un bien mayor. El viaje de José, de la esclavitud al liderazgo, muestra cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su plan mayor. Amigos, así como Dios redimió los años de sufrimiento de José, Él puede redimir los años que sientes que has desperdiciado. Es importante reconocer tu potencial de transformación. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar y crecer, independientemente de nuestro pasado. ¿Alguna vez has pensado en cómo tus propias experiencias, tanto buenas como malas, han moldeado quién eres hoy? Abrazar este potencial puede abrirte puertas a nuevas oportunidades y caminos que quizás nunca hayas considerado. Para avanzar, puede ser una buena idea identificar tus valores, fortalezas y pasiones. Estos son las luces que te pueden guiar en tu camino hacia adelante. ¿Cuáles son las cosas que más te importan? ¿Cuáles son tus talentos y habilidades únicas? Al enfocarte en estos aspectos de ti mismo, puedes crear un futuro que se alinee con quién eres y en lo que crees. Si tiene sentido, considera cómo tus experiencias pueden inspirar y animar a otros. Compartir tu historia de redención o transformación puede ser un testimonio poderoso para aquellos que pueden estar luchando con sentimientos similares de arrepentimiento y años desperdiciados. Descubrir y perseguir nuestro propósito dado por Dios es un viaje que trae una inmensa satisfacción y alegría. Jeremías 29, versículo 11, nos recuerda: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad,
a fin de darles un futuro y una esperanza. Aquí aprendemos que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, un plan lleno de esperanza y un futuro brillante. Pero, ¿cómo descubrimos este propósito y caminamos en él? La historia de Moisés proporciona un buen ejemplo de cómo descubrir y perseguir nuestro propósito. Moisés, que nació en una familia hebrea pero fue criado en la casa real egipcia, eventualmente huyó de Egipto. Pasó años en el exilio en Madián, trabajando como pastor. Fue durante este tiempo que Dios lo llamó para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. A través de una zarza ardiente, Dios habló a Moisés, dándole la misión de liberar a su pueblo. A pesar de su reticencia inicial y sentimientos de insuficiencia, Moisés aceptó el llamado de Dios y llevó a los israelitas a la libertad. Ahora, al igual que Moisés, podemos sentirnos indignos o poco preparados para cumplir nuestro propósito. Sin embargo, es esencial recordar que Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. ¿Ves la diferencia? Tomar pasos prácticos para descubrir y cumplir tu propósito comienza con rendir el control y confiar en la guía de Dios. Esto implica pasar tiempo en oración, buscar la dirección de Dios y estar abierto a su liderazgo. Otro aspecto importante es abrazar la paciencia y la fe. El tiempo de Dios es perfecto y, a veces, descubrir nuestro propósito requiere esperar y confiar en su plan. Mientras esperas, continúa desarrollando tus habilidades y talentos y sirve a otros con un corazón dispuesto. Tu propósito a menudo se vuelve más claro a medida que das pasos de fe y sirves donde se necesita. También es importante vivir cada día con intención y fe. Enfrenta cada día con una mentalidad de propósito, buscando oportunidades para tener un impacto positivo. Ya sea a través de tu trabajo, relaciones o actos de bondad, vivir intencionalmente significa ser consciente de cómo tus acciones se alinean con el plan de Dios para tu vida. Y no olvides celebrar las pequeñas victorias en el camino. Reconoce y aprecia el progreso que haces, por pequeño que parezca. Estas victorias son signos de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que estás avanzando en la dirección correcta. Mantener la esperanza, incluso en tiempos difíciles, es clave. Los desafíos y contratiempos son parte del viaje, pero no definen tu propósito. Confiar en el plan de Dios requiere reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Proverbios 19, versículo 21, nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo muestra que, aunque tengamos nuestras propias ideas y metas, es la voluntad de Dios la que dirige nuestro camino. Entender esto puede traer gran consuelo, sabiendo que Dios está en control y que sus planes son para nuestro bien. La historia de Esther es un ejemplo notable de confianza en el plan de Dios en medio de la incertidumbre. ¿Recuerdas su historia? Ella era una mujer judía que se convirtió en reina de Persia durante un tiempo en que el pueblo judío enfrentaba una amenaza significativa. Amán, un alto funcionario, planeó destruir a todos los judíos en el reino. Mardoqueo, el primo de Esther, la instó a acudir al rey Asuero y suplicar por la vida de su pueblo. Esta era una tarea peligrosa, ya que acercarse al rey sin ser llamada podía resultar en la muerte. A pesar de su miedo, Esther pidió a Mardoqueo y al pueblo judío que ayunaran y oraran por ella. Luego, valientemente se acercó al rey, quien la recibió y le ofreció concederle su petición. Esther reveló el complot de Amán y suplicó por la seguridad de su pueblo. El coraje de Esther y su confianza en el plan de Dios no solo salvaron a su pueblo, sino que también ejemplificaron el poder de la fe sobre el miedo. Sé que puede ser difícil confiar en Dios cuando enfrentamos miedo y dudas. Sin embargo, Josué 1, versículo 9, nos anima: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esta garantía nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, incluso en nuestros momentos más temerosos.
Cultivar una mentalidad de gratitud es otra forma poderosa de confiar en el plan de Dios. Al enfocarnos en las bendiciones en nuestras vidas, podemos cambiar nuestra perspectiva del miedo y la duda a una de agradecimiento y esperanza. ¿Alguna vez has tomado un momento para contar tus bendiciones, incluso en tiempos difíciles? Esta práctica puede transformar tu perspectiva y recordarte la continua provisión y cuidado de Dios. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Únanse a mí para elevar nuestras aspiraciones, aprehensiones y agradecimiento a aquel que escucha con un corazón misericordioso. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Salvador misericordioso, te agradecemos por tu amor incondicional y la promesa de redención y restauración. Al reflexionar sobre nuestro pasado, reconocemos que hemos cometido errores y hemos experimentado momentos de arrepentimiento y culpa. Sin embargo, estamos agradecidos por tu perdón y la seguridad de que nuestros pecados están cubiertos por la sangre de Jesucristo. Señor, rendimos el control de nuestras vidas a ti, abrazando la paciencia y confiando en tu plan perfecto. Ayúdanos a cultivar una mentalidad de gratitud, enfocándonos en las bendiciones que nos has otorgado. Guíanos a vivir una vida con propósito, impulsada por la fe y el servicio a los demás. Oramos por la sanación y restauración en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Sana nuestras heridas y repara nuestros corazones rotos, como prometen las Escrituras. Que tu gracia y amor fluyan a través de nosotros, trayendo sanidad y esperanza a un mundo herido. Padre, al buscar descubrir y cumplir nuestro propósito divino, te pedimos guía y dirección. Muéstranos los valores, fortalezas y pasiones que has puesto dentro de nosotros. Ayúdanos a vivir cada día con intención y fe, usando nuestros dones para servir a los demás y dar gloria a tu nombre. Que encontremos alegría y realización en el camino, celebrando las pequeñas victorias y manteniendo la esperanza incluso en tiempos difíciles. Concédenos la audacia y la fe para enfrentar nuestros miedos e incertidumbres. Recuérdanos que siempre estás con nosotros y que podemos encontrar fortaleza y ánimo en nuestra comunidad y familia. Rodéanos de personas que nos apoyen, que nos eleven y que caminen junto a nosotros en este viaje de fe. Señor, levantamos nuestros corazones en gratitud por las historias de fe y transformación encontradas en tu palabra. Oramos para que obres en nuestras vidas para llevar a cabo tu plan divino. Ayúdanos a confiar en tu tiempo y en tu propósito, sabiendo que siempre estás obrando para nuestro bien. Buscamos tu guía mientras nos esforzamos por dejar atrás el pasado y avanzar con un propósito renovado. Ayúdanos a liberar las cargas de arrepentimiento y culpa que nos agobian. Danos el valor para admitir nuestros errores y la sabiduría para aprender de ellos. Confiamos en tu promesa, seguros de que restaurarás los años que devoraron las langostas. Que encontremos consuelo y esperanza al saber que puedes redimir nuestros años perdidos y transformar nuestras vidas para tu gloria. Finalmente, te agradecemos por tu presencia constante y tu amor inquebrantable. A medida que avanzamos, que podamos confiar en tu soberanía y abrazar el futuro con confianza y esperanza. Oramos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla. Que la paz interior llene tu corazón y que Dios te bendiga siempre.